Hola mis amigos, una vez más estamos aquí para estudiar el repaso de la lección de la escuela sabática. Y bueno, vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Dios en este estudio. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el estudio de tu palabra que nos vas a hablar a través de la lección de la escuela sabática. Enséñanos, Señor, te lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, ya estamos en la lección número 10 y la lección número 10 lleva como título Los que han llegado al fin del tiempo. Ese es el título de la lección de la escuela sabática y el versículo de memoria se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12. Dice así: estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mira que no caiga. La lección de la escuela sabática afirma que la Biblia abunda en relatos acerca del pueblo de Dios que apuntan a acontecimientos futuros y contienen claves para poder entender el mensaje de la verdad presente. De hecho, algunos de esos relatos prefiguraban acontecimientos de los últimos días con sorprendente detalle y proveen una base más amplia para poder entender con claridad las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Mis amigos, en la lección de esta semana vamos a poder discernir el mensaje acerca del fin y de los acontecimientos reales e históricos narrados en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. En tal sentido, vamos a llegar a ver la creación, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra e incluso la historia de Daniel en la corte real de Babilonia con Nabucodonosor, en donde Daniel y sus compañeros, sus tres amigos, dan testimonio acerca del tiempo del fin. Entonces, la primera parte es el evento acerca de la creación. Mis amigos, paradójicamente, la crónica bíblica de la creación es quizás el mensaje más escatológico de las Escrituras, puesto que la historia tiene un comienzo, no es eterna, y tiene también un final. Dios preside en ambos momentos, dado que el inicio de la historia ha sido dada por obra de Dios. Él también va a poder terminar eso, porque eso también está ¿dónde? En sus manos. Como parte de su significado escatológico, el relato de la creación está vinculado implícitamente con nuestro anhelo de la eternidad. Tanto el relato de la creación como nuestra esperanza de participar de la eternidad tienen un fundamento en la fe. Las Escrituras dan testimonio de esta idea a través de la estructura canónica de la propia Biblia, que comienza con la creación de los cielos y la tierra por parte de Dios y termina también con la creación de los cielos y de la tierra. Solo que esto que termina en los cielos y en la tierra nueva será un mundo perpetuo. ¿Por qué? Porque nunca más habrá dolor, nunca más habrá muerte. Las primeras cosas pasaron, pero he aquí son hechas nuevas, como describe el libro de Apocalipsis. Y este mensaje es un mensaje de esperanza, de fe, que a lo largo de todos los tiempos a muchos cristianos los ha llevado a creer, a tener fe en la esperanza de que tarde o temprano este mundo dejará de ser, pero el mundo eterno, el reino de Dios, como el gobierno eterno de Dios, va a presidir por siempre y para siempre. Y por lo tanto, hoy día tenemos que tener esa seguridad, esa fe, y esa fe base sólida, ¿dónde se encuentra? A través de la palabra de Dios. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe agradamos a Dios. Y mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Qué importante es, mis amigos, que el libro de Hebreos comienza dando a entender la fe. ¿En dónde? En la creación. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos mitos en relación a la creación a través de fábulas, pero la Biblia presenta claramente la creación en 7 días,
en 7 días literales. Por eso somos llamados creacionistas, porque creemos en los 7 días creados por Dios, como lo describe Génesis 1 y Génesis 2. Y tenemos fe de que eso así sucedió, por lo que tenemos la fe y la confianza en la seguridad de lo que Dios hizo y está revelado a través de las Sagradas Escrituras. Mis amigos, nosotros al poder comprender la creación de Dios en los días literales, en los 6 días donde Dios trabajó y en el 7º día Dios descansó, bendijo y Dios santificó, en esos 7 días hay un día muy especial, muy conmemorativo, que es el broche de oro de la creación. ¿Y sabes qué día es? Es el día sábado, 7º día de la semana. Por lo tanto, el sábado tiene un papel muy importante porque destaca algo muy especial en donde Dios da evidencia de su amor eterno para quienes, para sus hijos, para sus adoradores que somos nosotros. Entonces la historia del sábado desde la creación continúa y seguirá hasta el tiempo del fin. Por eso que es muy importante adorar y alabar a Dios en el día correcto, 7º día de la semana llamado sábado. Ahora, mis amigos, vamos a ver el mensaje del diluvio. Y lo que hoy día un grupo de personas en el mundo tienen algunos puntos de vista similar a los antidiluvianos. Por ejemplo, mira, en este tiempo muchas personas no tienen confianza en Dios y en su palabra. Aseguran que el largo tiempo transcurrido implica que las profecías no son dignas de crédito, porque todavía no ha venido Jesús por segunda vez. Este tipo de personas tienen el mismo sentir como los antidiluvianos que vivieron en el tiempo de Noé, y por lo tanto se olvidan lo que Dios dijo a través del profeta. Hoy día, a través de las Escrituras en el Nuevo Testamento, encontramos el mensaje del apóstol Pedro. Y Pedro nos cita dándonos a entender que en estos postreros días habrá también personas burladores que se van a burlar, así como hubo en el tiempo de Noé personas burladores en relación al arca. Hoy día también hay burladores en relación a la segunda venida. Y eso lo describe Pedro. 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Este mismo sentimiento de duda y desconfianza en la palabra de Dios, tristemente, mis amigos, irá en aumento a medida que pase el tiempo. En relación al mensaje del apóstol Pedro, Pedro sigue diciendo en comparación de lo que estamos hoy día viviendo y de lo que vivieron los antidiluvianos. Sigue diciendo en el libro de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Aquí el apóstol Pedro nos recuerda que muchos no estarán preparados para el regreso de Cristo porque intencionalmente ignoran lo que ocurrió en ocasión del diluvio. Hoy en día hay muchas personas que tienen el anhelo y el deseo de poder creer y aceptar todo tipo de mitos y fábulas. Pero mis amigos, cuando la Biblia se presenta a ellos, no quieren creer porque su corazón ha sido entenebrecido, su corazón ha sido desligado por propia decisión muy personal de ellos. Entonces podemos decir que hoy día hay personas que están teniendo la misma actitud de lo que vivió Noé en su generación, de gente incrédula, de gente que no cree, de gente que no está dispuesto a aferrarse a la fe a través de la Biblia. Más bien están aferrados a otras cosas, pero menos a Dios. Como se predijo, hoy día el mundo está poniendo a un lado el relato bíblico del diluvio como si se tratara de un mito, sin importar cuán clara y explícitamente se lo describe en el Antiguo Testamento y cuántas veces se hace referencia de él. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo señala la historia del diluvio para advertirnos que su segunda venida será una sorpresa para muchos. Jesús dijo esto en sus palabras textuales en Mateo capítulo 24, versículo 37 y versículo 39. Mas como en los días de Noé,
Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Al igual que en la segunda venida, el diluvio no sorprendió al mundo por falta de información. Noé predicó durante 120 años a un mundo que se negaba a creer. Entonces, el problema de los antidiluvianos era que no creían, no tenían fe, y por su fe se perdieron. Por no tener fe en Dios se perdieron. Se les dijo lo que iba a suceder. Simplemente no quisieron creer en el mensaje de Dios por medio de Noé. Imagina lo que significó para Noé predicar durante 120 años y que solamente su familia entrara en el arca. ¿Cuántas personas entraron? Solamente 8. Y los animales. Amigos, ¿sabes? Analizando esto, nosotros como iglesia del pueblo de Dios hemos sido llamados a continuar con la misión, con la misma misión que un día Noé predicó en su generación, de anunciar, de predicar. Noé anunció al mundo que venía un diluvio en su generación. Hoy día nosotros tenemos la misma misión de predicar y anunciar, pero esta vez el mensaje es la segunda maravillosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que debemos de predicar, anunciar, porque viene una gran devastación, especialmente para los incrédulos, especialmente para todos aquellos que deciden personalmente desligarse del camino de Dios. Por eso, mis amigos, la oportunidad de Dios es salvar a sus hijos, y en este tiempo Dios quiere salvar a sus hijos a través de un maravilloso mensaje de esperanza, y este maravilloso mensaje extraordinario es el mensaje de las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas de salvación, el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, diciendo y mostrando a través de este mensaje de buenas nuevas: Jesús viene, sí, gloria a Dios, Él viene, así es, viene por ti, viene por mí, Maranata, el Señor viene por sus hijos de obediencia. Mis amigos, mientras la puerta de gracia está abierta, debemos de seguir las sendas en la proclamación y divulgación del mensaje de la salvación, porque llegará el momento en que el tiempo de la gracia se terminará en el cielo, y cuando eso suceda, se cerrarán las puertas de misericordia para todos. Amigos, preparémonos. Dios quiere salvarte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere darte la oportunidad de que seas hallado, salvo en este tiempo. Dios quiere hacer eso, pero ya depende de ti y depende de mí. Si tú y yo vamos creyendo y depositando nuestra fe en Dios, vamos a ganar. Y como decimos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este maravilloso libro es el libro que nos instruye y nos lleva al camino de la salvación en Jesús. Hasta ese día que llegue, amigos, nosotros hoy en día debemos de continuar como iglesia, como pueblo, en la predicación del evangelio por todas partes y lugares donde nos encontramos, y debemos de proponer el mensaje de la salvación de Jesús. Amén. Amigos, ahora vamos a ver el mensaje de Sodoma y de Gomorra. Hay una historia clave en el Antiguo Testamento a la que Pedro también hace referencia al describir los acontecimientos de los últimos días. Vemos que Pedro describe los acontecimientos de los últimos días y pone evidencias del mundo antediluviano. Pero también Pedro, el apóstol, también describe eventos de los últimos días, los acontecimientos finales, a través de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Estas ciudades que se han hecho legendarias por su maldad y se convirtieron en el primer ejemplo de poblaciones destruidas por el fuego del cielo. En relación a esto dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6, y sí condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y las puso en ejemplo de lo que ha de suceder a los impíos. De la misma manera, una de las razones entre muchas por qué Dios castigó estas ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, dice las Escrituras en Judas capítulo 1 y versículo 7. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas
que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueran puestos por ejemplo. La advertencia dada a través del relato de Sodoma y Gomorra a quienes viven en la tierra en estos últimos días es clara. Finalmente, los malvados también serán destruidos por el fuego, como se describe con tanta claridad en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Mis amigos, el pecado es notablemente engañoso, en el sentido de que nos impide percibir la condición de nuestro propio corazón y hace que nuestras transgresiones nos parezcan aceptables, a diferencia de los demás. Hay una advertencia severa de Dios en contra de nosotros, que somos sus hijos, especialmente cuando nosotros no vivimos el verdadero camino cristiano de la senda de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien nos volvemos peor en extremo como la de los incrédulos. Mira lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 47. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, te corrompiste más que ellos. El pueblo de Dios, llamado Israel, había estado fornicando, es decir, cometiendo adulterio espiritual. Y ese es uno de los grandes problemas como iglesia en el mundo general en el cual nos encontramos. El problema de la iglesia no es la economía. El problema de la iglesia es un problema espiritual. Imagina la sorpresa del pueblo de Dios cuando sus integrantes escucharon que eran malvados, pero mira, no eran solamente malvados, sino eran más malvados que la gente famosa por su maldad. Esto no es una novedad acerca del antiguo Israel ni de la humanidad. El apóstol Pablo presenta en su epístola a los romanos una larga lista de las faltas humanas que podrían haberse escrito sobre la base de las noticias actuales. Por ejemplo, en el tiempo del apóstol escribe esto Pablo, y en nuestro tiempo también se ve lo que describe Pablo. Y mira qué había en su tiempo y qué hay en nuestro tiempo. Por ejemplo, injusticias, mentirosos, necios, desagradecidos, tercos, soberbios, idólatras, el homosexualismo, depravados, fornicarios, perversos, ávaros, malos, envidiosos, homicidas, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, insolentes, inventores de maldad, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, crueles y despiadados. Todo es la lista que describe el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Esto es el tipo de vida de quienes viven lejos de Dios. ¡Wow! La descripción de que Pablo hace del pecado de los gentiles o paganos no pretendía mostrar que los judíos se sintieran superiores a ellos, sino que el pueblo de Dios comprendiera por fin la gravedad que también sus pecados están siendo pasados por balanza y que Dios también no está de acuerdo con esos actos pecaminosos que están ellos acariciando. Por eso que Dios siempre va a proveer recursos especiales para poder salvar a sus hijos. Va a poder crear formas de poder ayudar con el único propósito de salvar. Natán hizo un camino de bendición de Dios porque Dios le habló y Dios dijo: Natán, vas a tener que ir a hablar con mi siervo David. Mi siervo David ha hecho esto y ha cometido esto, pero tú vas a ir y vas a poder dar un mensaje a mi hijo David por lo que él había hecho. Por eso, mis amigos, se ve, ¿no?, la historia de Natán que cuenta a David, y le contó una historia de un hombre rico que robó el único cordero que tenía este pobre hombre. Esta historia encendió la furia de David, y David dijo: ese hombre debe ser muerto porque lo que hizo no está bien. Y al final el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú, porque tú has actuado con injusticia. Amigos, qué interesante es ver que a través de este mensaje que David recibió de parte de Dios por medio del profeta David cambió su corazón, cambió su manera de ser, se arrepintió. Por eso, mis amigos, es muy importante hoy día dirigirnos a Dios,
La lección de la escuela sabática nos muestra que Dios está queriendo salvar a sus hijos, a su pueblo en el tiempo del fin. Viene una gran devastación para los incrédulos, viene una gran devastación para aquellos apóstatas, viene una gran devastación para aquellos que no quieren corregir sus malos caminos a los caminos de Dios. Hay una gran devastación y va a llegar un tiempo muy peligroso, y Dios no quiere que ese peligro nosotros pasemos de esas consecuencias. Por eso que nos da la oportunidad de poder acercarnos, poder ser hallados y poder abrir el corazón a Jesús para poder ser salvos en el día del juicio. Mis amigos, hablando del juicio, en esta parte muy importante, hay un juicio venidero, y ese juicio ya está en el santuario celestial, y lo vamos a poder ver en el libro de Daniel capítulo 7. En el libro de Daniel se describe el juicio venidero, el juicio que ya está, y eso nos permite ver detrás del velo una maravillosa oportunidad de ver cómo Dios actúa con amor para poder resolver el problema del pecado y para poder redimir a quienes desean vivir una relación con Él. Ahora veremos en el mismo capítulo 7 del libro de Daniel, en relación al juicio venidero, vamos a ver el juicio de Dios ante la humanidad. Está llevándose ahora mismo en el cielo, en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y mira lo que dice el profeta, libro de Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién aparece en medio del juicio celestial en Daniel 7? Es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, cuya aparición es la única razón por la que este juicio es hecho en favor de los santos. Mientras el tiempo de la gracia no termina todavía para la humanidad, tenemos a Jesús en nuestro favor, quien Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Por su justicia perfecta hace que su pueblo salga airoso del juicio. Por eso que tenemos que ir a Jesús, por eso que Dios nos llama, por eso que Dios nos invita. La única persona que puede hacer un cambio en nuestro corazón es Dios, porque nuestro corazón por naturaleza es malvado. Tenemos que mirar a Jesús, acercarnos. El tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación está abierto, está disponible para ti y para mí, pero es corto, no se sabe cuándo termina. Pero mientras tenemos la oportunidad de Dios, hay que ir con humildad y con corazón arrepentido. Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, he hecho lo malo, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lávame, transfórmame. Hablar esa linda oración del Salmo 51, la oración de una expresión de arrepentimiento. Busquemos a Dios. El tiempo es hoy, mis amigos. Hablando acerca del juicio, sigamos leyendo lo que dice el libro de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amigos, se dará el juicio a quienes, a los santos, porque los santos fueron hallados justos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Sigue diciendo el libro de Daniel capítulo 7 versículo 22. Hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a quienes, a los santos, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El juez les dio el reino. Mira lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 26 y 27. El juez se sienta en el tribunal de Dios, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Wow, mis amigos, con estos textos bíblicos mencionados, no cabe duda que la humanidad es juzgada por Dios,
por todas las acciones que hicieron cada ser humano, hasta las acciones ocultas o cosas que hicieron en forma incorrecta. Todo lo secreto, mis amigos, será descubierto, porque hay un ángel anotador que mira todas las intenciones de nuestro corazón, mira todas nuestras acciones pecaminosas. Por eso, mis amigos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo en el día, como dice el libro de Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, mis amigos, escucha esto: Dios no necesita registros de nuestras acciones que están en los libros y se seguirán registrándose en los libros del cielo para saber quién se salva o quién se perderá, porque Dios conoce todo. Dios es Dios, Dios lo sabe todo. Esto está hecho para que los ángeles del cielo, la humanidad, cada ser humano, y para que los habitantes de toda la faz del universo comprendan cómo Dios actuó con amor en la vida de cada ser humano para salvarlo. Pero éste eligió un camino, sea el camino de la salvación o el camino de la perdición. Dios quiere el camino de la salvación, Dios quiere el camino eterno para nosotros, pero para eso debemos de ir a Jesús. Y Jesús en el juicio hoy está dispuesto a perdonar y reivindicar y poner su Santo Espíritu para que nosotros vivamos un camino de santidad delante de los ojos de nuestro Dios. Amigos, en relación al juicio, el Espíritu de Profecía dice: la escena del juicio tendrá lugar en presencia de todos los mundos, pues en ese juicio será vindicado el gobierno de Dios y su ley se destacará como santa, justa y buena. Está hablando acerca de los 10 mandamientos. Entonces será decidido cada caso y se pronunciará sentencia sobre todos. El pecado no parecerá entonces atractivo, sino que será visto en toda su odiosa magnitud. Todos verán la relación en que se encuentra con Dios y el uno con el otro. Asimismo, mis amigos, la lección de la escuela sabática está describiendo en relación a los ángeles del cielo. Y mira, pero los ángeles que han estado examinando el plan de salvación todo el tiempo, naturalmente ellos se van a hacer preguntas, como muchos de nosotros. Ellos fueron testigos, hablando de los ángeles, de la rebelión de Satanás. Vieron cómo un tercio de sus compañeros que decidieron abandonar su morada celestial y se unieron contra Satanás en rebelión contra el gobierno de Dios en el cielo, y por esa razón fueron expulsados del cielo. Ahora Dios nos trae ante Él para poder conocer todo lo que había sucedido. Dios abre los libros y permite que los santos vean lo que hay en ellos. Finalmente habrá una ejecución final en el juicio, pero antes de que se pronuncie esto, los 1000 años de los redimidos en el cielo, vamos a ver algo extraordinario en relación a los nombres de las personas que no se levantaron en la resurrección de los justos. Y mira lo que dice el Espíritu de Profecía: después que los santos hayan sido transformados en inmortales y arrebatados con Jesús, después que hayan recibido sus arpas, sus mantos y sus coronas, y hayan entrado en la ciudad, se sentarán en juicio con Jesús. Serán abiertos el libro de la vida y el de la muerte. El libro de la vida llevaba anotadas las buenas acciones de los santos, y el de la muerte contiene las malas acciones de los impíos. Estos libros son comparados como el de los estatutos de la Biblia, y de acuerdo con ellas son juzgados los hombres. Amigos, eso quiere decir que antes que llegue el fin del mal, de los malvados, en su destrucción total por sus pecados no arrepentidos, porque decidieron vivir lejos de la luz de Dios y de la Biblia, Dios abre los libros en el cielo. En el cielo los abre los libros para los redimidos, los que fueron transformados, los que resucitaron en la primera resurrección, los vivos que no conocieron muerte, pero fueron elevados en el cielo y vieron a Jesús venir por segunda vez. Juntamente esos dos grandes grupos se unen, y esos dos grandes grupos en los 1000 años vamos a ver algo muy extraordinario de por qué esas personas no resucitaron y por qué esas personas no se salvaron. Y vamos a ver, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron
y reinaron con Cristo 1000 años. En relación a esto, sigue diciendo el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Y vi un trono, y un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigos, al abrir Dios los libros en el cielo delante de sus hijos redimidos y transformados por la sangre del Cordero, Jesús nuestro Dios, permite que sus hijos ahora salvos por gracia, por medio de Él, puedan acceder a la evidencia a través del registro de los libros del cielo, porque ellos, especialmente los malvados, no se levantaron en la primera resurrección, y los que quedaron vivos no fueron elevados al cielo cuando Jesús vino por segunda vez. La palabra de Dios dice en relación a esto, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante los 1000 años. Este grupo de personas malvadas, que no estarán en el cielo durante el milenio de los 1000 años, es porque en los registros de los libros del cielo fueron hallados faltos, y por lo tanto fueron sentenciados a condenación, y recibirán el pago de sus actos pecaminosos, y Dios permitirá por amor que ellos sean lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron doblegar su corazón a Dios. Entonces, en los registros del cielo vamos a encontrar muchas acciones injustas. Vamos a encontrar cómo Dios actuó en cada uno de ellos para salvarlos. Desde su nacimiento hasta sus últimos días de vida vamos a encontrar rechazo de parte de ellos en contra de Dios, desobedeciendo, transgrediendo. Entonces Dios, al poder mostrarnos a nosotros a través de los libros la historia de cada ser humano, al final nosotros vamos a decir: justos y santos son verdaderamente los juicios de Dios, porque Dios actuó, Dios obró infinitamente, misericordiosamente, les dio millones de oportunidades, pero el ser humano no dio su corazón a Dios. Amigos, Dios quiere que tú y yo estemos en la resurrección de los justos, de la primera resurrección. Si nosotros no somos parte de la primera resurrección de los justos, pero entonces Dios quiere que seamos parte de una transformación, porque va a haber un grupo especial que no va a conocer muerte, y vamos a ver a Jesús venir por segunda vez. Entonces nosotros vamos a ser transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Nuestro cuerpo será transformado. Ese es el segundo grupo que no conoció muerte, pero mira a Jesús, será transformado, y vamos a abrir los ojos, vamos a mirar nuestros ojos al cielo, mirando hacia la puerta del Orión con nuestras manos extendidas, diciendo: bendito el que viene en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere que tú y yo, si no somos parte en la primera resurrección, pero Él quiere entonces que seamos transformados cuando Él venga por segunda vez. Entonces, tanto los de la primera resurrección y el grupo que no conoció muerte, juntos en el aire nos vamos a ser elevados en el aire, y en el aire vamos a recibir al Señor Jesucristo en gloria y en majestad, y con Jesús nos vamos por 1000 años. ¿Dónde? Al cielo. Dios quiere que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Las personas que se levantan en la primera resurrección, las personas que son transformadas cuando Jesús viene por segunda vez y somos elevados y nos unimos con los de la primera resurrección en el aire, es porque nuestros nombres están en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Dios quiere que eso sea así con nosotros. Por eso que hoy es el tiempo de enmendar nuestros caminos y volvernos al camino justo, perfecto, armonioso de Dios, hablando a través de su palabra. Y para ti y para mí, amigos, son los 10 mandamientos, la palabra de Dios, la regla de juicio de Dios para con nosotros. Por eso aprendamos a vivir de acuerdo con Dios, y con Dios, con Él, vamos a poder obedecer su palabra, sus mandamientos, que como dijo el apóstol
Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios es una delicia para ti y para mí. Bienaventurado el que practica, bienaventurado el que vive y hace de los estatutos algo especial en su corazón. Mis amigos, finalmente, de acuerdo a las profecías, nos encontramos en el tiempo del fin. Y como hijos de Dios, debemos de seguir fielmente el camino de nuestro Señor Jesucristo, preparándonos cada uno de nosotros espiritualmente y preparando a la iglesia como líderes, como miembros, y preparando nuestra vida que se mantenga fuerte y firme en la profesión de fe y preparando también a otros para que se unan al único camino de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y todos juntos, unidos, preparándonos con paciencia, sabiendo que el día cercano está de ver a nuestro Señor Jesucristo venir por segunda vez en las nubes de los cielos. El Hijo de Dios viene por su pueblo, viene por sus hijos de obediencia, viene por ti y por mí. Además, mientras ese día llega, mientras esos días va a suceder muy pronto, amigos, debemos de tener la actitud de los hombres de fe. Y uno de los ejemplos más extraordinarios, para mí es uno de mis personajes favoritos en el Antiguo Testamento. Hay muchos, pero él cumple algo muy especial en mi corazón, y es el profeta Daniel. Y Daniel vivió en el cautiverio en Babilonia, y el mensaje de Daniel para él en Babilonia, en su tiempo, era que él tenía el tiempo del fin como un mensaje presente, y él hacía de ese mensaje del fin de los tiempos, y él hacía algo especial porque él formaba parte, y eso formaba parte de su vida. Hoy estamos, mis amigos, en Babilonia espiritual, y tenemos el mensaje de parte de Dios que debemos de exhortar al pueblo de Dios a salir de Babilonia y vivir con este mensaje del fin para poder prepararnos y para poder vivir una vida cotidiana con Jesús hoy, mañana y siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta ver a Jesús volver por segunda vez. Si queremos estar en las filas de Jesús cuando Él venga, solamente hoy acercámonos. Solamente hoy, mañana y siempre acerquémonos a Dios, al trono de la gracia, y nuestra vida, y Dios en nuestra vida nos ayudará para poder salir victoriosos y ser fieles en Jesús en toda prueba. Si tú quieres abrir el corazón a Jesús, dile: Señor, quiero estar contigo en el reino de los cielos y ayúdame a vivir una vida santa y piadosa como tú quieres que yo viva. Si tú le pides a Jesús, Dios te lo va a ayudar, Él lo va a hacer. Solamente abre el corazón y Dios orará hoy día con su Santo Espíritu, hoy, mañana y siempre, porque Dios quiere que tú y yo, donde estemos, en el cielo, cuando Jesús venga por segunda vez. Oremos para que Dios nos ayude. Querido Padre, ayúdanos a vivir una vida piadosa. Ayúdanos a estar contigo conectados, porque sin ti no podemos vivir una vida piadosa. Y ayúdanos a tenerte a ti como el centro de nuestra vida. Y prepara nuestras vidas, Señor. Escucha las oraciones de tus hijos que están orando en este momento y santifícalos, Señor. Y todos juntos poder ver cuando Jesús venga y decir: he aquí, hemos esperado y viene nuestro Redentor, nuestro Señor. Que ese día llegue, Señor, contigo hoy, para poder ver tu reino en tu nombre. En Jesús oramos. Amén. Mis amigos, un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias porque hemos hecho el repaso de la lección de la escuela sabática, y nos esperamos la próxima semana para continuar estudiando este maravilloso estudio de la lección. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bye.